Saludos chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar con la última sesión que vamos a tener del curso. Eh, bueno, y para ponerlos en contexto un poco de el modo de calificar y cómo va a estar este asunto. Bueno, pues ahorita estamos finalizando el quinto periodo, sin embargo, pues me da un poco de pena decirlo, pero pues ante la poca respuesta que tuve de ustedes, pues bueno, no me veo más que en la necesidad de evaluarlos con lo que tengan. O sea, realmente voy a evaluarlos con los trabajos que hayan entregado y bueno, pero bueno, o sea, fuera de salar las heridas o de pues de echarles en cara cosas, realmente lo que vengo a hacer pues ya es más bien a cerrar ya para nuestra última evaluación. Y bueno, pues esta clase pretende ser un poco pues una revisión de todo lo que hemos visto, más el último tema, más el asunto de, bueno, del empirismo y de la filosofía analítica que vienen relacionados, ¿no? Entonces, bueno, esta sesión de esto se va a tratar. Vamos a recuperar lo que ya hemos visto, lo que hemos visto con Kant, lo que hemos visto con el idealismo alemán, y a lo mejor ahí, por eso el curso es de epistemología, porque ciertamente, digamos, hay dos ramas. Una rama que es de las ciencias del espíritu, a donde podríamos tomar incluso al pensamiento de Hegel en adelante, ¿no? A Hegel, a Marx, a Engels, a todos estos pensadores que son de índole política y social. Su pensamiento es de este tipo, ¿no? Y bueno, como ya vimos durante el curso, esto tiene una cierta epistemología, que el punto medular de esta explicación es Kant, porque a partir de él se va delineando esta noción moderna del sujeto y bueno, vemos este camino, ¿no?, que ya exploramos. Y entonces pues nos falta el otro camino, el camino de la ciencia formal, de la ciencia, bueno, un poco de la ciencia y de lo que conocemos como filosofía del lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, pues la clase anterior, o bueno, más bien la tarea anterior que les había mandado estos videos acerca de Locke y de Berkeley, de estos empiristas, bueno, pues son un preámbulo para esto. Sin embargo, hace falta explicar antes otros conceptos. Bueno, quise empezar esta sección con esta frase porque, bueno, para abarcar un poco incluso lo que vieron con Octavio acerca de Descartes, del racionalismo, del empirismo. Bueno, quisiera destacar, ahora que vamos a ver esto de la filosofía analítica, que tiene una característica muy particular, tomando a la filosofía analítica como parte de la filosofía moderna, es decir, estas corrientes tienen un enfoque particular y que refleja muy bien esta frase: dame un punto arquimédico y moveré el mundo. Esta frase se le atribuye a Descartes, que era aquel que estaba buscando este punto arquimédico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en términos de conocimiento, cuando conocemos la naturaleza, cuando el sujeto es capaz de llegar a conocer la naturaleza, pues al conocerla será capaz entonces de controlarla, de dominarla. Es decir, esta frase pues más bien se dijo en el siglo XVII y hoy vemos que pues simplemente la hemos aplicado. Hoy quizá lo que debamos hacer es cuestionar cómo se ha hecho esta aplicación de esta fuerza del pensamiento a través de la ciencia, a través de la filosofía, para mover el mundo y hacerlo y moldearlo de cierta manera. Y hoy pues realmente, hoy yo les diría, hoy estamos ante lo que hemos hecho desde el pasado, lo que hemos hecho desde el siglo XVII. Y hoy pues tenemos el mundo como lo tenemos. Entonces, bueno, esto se quedará para ustedes como un punto de reflexión, ¿no? Pero bueno, bueno, avanzando sobre este mismo tema, quería pues poner esto en cuestión, ¿no? La filosofía moderna, podríamos, para empatarlo con el sentido un poco de nuestra materia, es esencialmente epistemológica, es esencialmente teoría del conocimiento. Hay otras ramas como la psicología racional, la teología racional, la cosmología racional, que acompañan el proceder de la filosofía moderna durante estos siglos. Sin embargo, el punto medular en donde toda la filosofía habló para decir algo fue al respecto de la cuestión de Descartes, ¿no? Para darles un poco de preámbulo, seguramente Octavio les habló de esto. Descartes es el primer pensador, o se le considera el primer pensador que sale de la Edad Media, que cuestiona la autoridad eclesial, que cuestiona a Dios y que cuestiona el modo aristotélico de hacer filosofía y emprende un camino nuevo
un camino, el camino del sujeto pensante, del sujeto moderno, el sujeto que cuestiona, el sujeto que no se cree en todo lo que le dicen. Para la época esto fue muy relevante el haberse separado de estos tres aspectos que les menciono, y además de todo, pues una cosa muy particular que hoy la damos por sentado, pero Descartes es el primer escritor de filosofía que escribió en francés, es decir, que escribió en una lengua que no era el latín, que se usaba para el discurso eclesial, teológico y filosófico durante la época, y bueno, en toda clase de discurso, todas las cosas estaban en latín, es decir, ya en el siglo XVII ya existían las lenguas romances como bueno, vernaculares incluso, porque podemos incluir al inglés, al alemán, al español, al francés, todas estas lenguas ya existían. Sin embargo, para la época todavía estaban arrastrando este esquema medieval, este esquema aristotélico, le conocemos como escolástico. La filosofía escolástica es el pensamiento, digo, lo voy a explicar muy brevemente, es el pensamiento de Aristóteles, que lo hemos visto un poco de refilón, y bueno, digamos que es el armazón teórico del pensamiento esencialmente católico, cristiano, pero sobre todo católico, ¿sí? Entonces, bueno, Descartes es el primero que desborda estos mandatos, esto de no escribir en latín, de no tomar por sentada la autoridad de Dios, ni de la iglesia, ni de nadie, y simplemente dar vuelo al pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos en esta encrucijada. Descartes le llaman el Prometeo de la modernidad, es el primero que, bueno, si saben el mito de Prometeo, los dioses tenían el fuego en el Olimpo, y bueno, Prometeo roba este fuego para dárselo a los hombres, ¿no? Y bueno, de esta metáfora pues podemos tomar para lo que sirve el fuego, que en general es la luz. Puede ser un arma, y en general implica esta mismo que es de donde hemos partido esta frase, el punto arquimédico, de donde tomo a la naturaleza para moverla, para conducirla, ¿sí? Y bueno, entonces, bueno, pues entrando más en materia, entonces tenemos, bueno, los historiadores de la filosofía nos han dejado o nos han legado estos dos conceptos, ¿no? Que es el de empirismo y el de racionalismo. Y bueno, tenemos que el racionalismo en primer lugar toma como fuente del conocimiento a la razón, ¿sí? Eso es lo que nos va a decir Descartes. Hay cosas de las cuales no podemos dudar. Si recuerdan un poco este pensamiento, Descartes comienza por ponerlo todo en duda, precisamente. Al ponerlo todo en duda, pues es un poco lo que ya he dicho. Sale fuera la religión, sale fuera el asunto bíblico, sale fuera el asunto de la religión revelada, de todo lo que pudiera nuestros conocimientos o las cosas que asumimos como verdaderas. Todo eso lo vamos a dejar en suspensión, vamos a dejarlo un momento y vamos a ver realmente de dónde surge el conocimiento y en qué consiste. Y bueno, para Descartes y para los racionalistas, pues la principal fuente evidentemente es la razón. Y bueno, ¿en qué consiste la razón? Bueno, pues en principio Descartes sostiene que existen ideas innatas, es decir, conceptos que por sí ya están comprendidos, que anteceden a cualquier clase de experiencia, y de ahí, y bueno, y esto es lo más verdadero. Ese va a ser el punto de comienzo de René Descartes, es decir, después de este concepto que acabo de explicar, de la duda metódica, de ponerlo todo en duda, pues llega a esta paradoja de qué es de lo que ya no puedo seguir de dudar. Bueno, pues de que estoy dudando precisamente. Y entonces si estoy dudando, si no puedo dudar de que dudo, entonces por lo menos pienso, o sea, por lo menos sé que estoy ahí. Descartes sienta las bases para explicar este asunto de la conciencia, este asunto que se va a intensificar en Kant, ¿no? No sé lo que hay afuera, entonces tengo que conocer lo que hay adentro. Tengo que conocer yo cómo conozco los fenómenos en Kant, y pues, pues en ese sentido delimitar cuál es mi realidad como sujeto. Pero Kant está partiendo un poco de lo que ya hizo Descartes antes, es decir, Descartes primero nos anuncia que somos sujetos pensantes, y por eso esta famosa frase, pienso luego existo, ¿sí? Es decir, no significa que pienso y que luego exista, sino que más bien pienso, y entonces esto es la prueba fehaciente de que no puedo dudar de mi existencia, de mi propia existencia, al menos mental, al menos en términos de razón. Y por eso este es el punto medular del racionalismo, ¿no? Que la razón es la principal fuente de conocimiento y es incluso nuestro anclaje más sólido a la realidad.
para que conozcan un poco más este pensamiento e incluso lo válido que puede llegar a ser. Si revisan, de hecho seguramente el nombre Descartes ya por sí mismo les tendría que decir algo, dado que el plano cartesiano y este asunto de la matemática lo desarrolló él, o desarrolló esta rama de la matemática que se le conoce como geometría analítica, perdón, es que está este asunto de la analítica, algo tendrá que ver, ¿no? Pero bueno, volviendo a Descartes, lo que toma como más verdadero es precisamente lo matemático, es decir, en algunos de sus textos nos va a hablar de que lo más real entonces va dudado un poco a la manera de Platón, si han visto también este pensamiento. Platón dudaba de las cosas sensibles. Y bueno, Descartes pues no es el único. Después las va a integrar en su pensamiento, es un poco complicado este giro. Sin embargo, para él lo que es indudable es esto, ¿no? Que 1 más 1 es 2, ¿no? Y esta clase de verdades no dependen del sentido, sino de una comprensión inviolable de la realidad. Es decir, yo incluso los reto a que pues 1 más 1 les dé 3 o les dé 4, ¿no? Es decir, estas cosas de la matemática, al menos en principio, son inviolables, ¿no? Y bueno, pues esto nos tendría que dar cuenta de lo fuerte que es el debate, es decir, no se está debatiendo cualquier cosa, porque yo lo reto a violar este principio y parece ser que es muy sólido, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a pasar con el empirismo. Bueno, ahora vamos con el empirismo, que a mí no me gustaría explicarlo como siempre se le explica, es decir, siempre se le suele explicar estos dos conceptos juntos, racionalismo y empirismo. ¿Por qué? Porque van antes de Kant. Y bueno, esto es obra un poco del historiador de la filosofía, que ahorita no me acuerdo su nombre, va a aparecer en los subtítulos. Pero bueno, esto es obra de este señor y él nos dio esta visión que puede ser muy organizativa, pero a la vez es un poco nefasta, ¿no? Porque si no se sabe explicar bien, vamos a pensar que ambos estaban en pugna, que unos defendían casi un lado del mundo, que el mundo es verde y el otro es azul, y en realidad las cosas no son de ese modo, ¿no? Eso me lo decía un profesor de filosofía, que las corrientes filosóficas y los autores hablan de la misma cosa, solamente que sus pensamientos quizás sean distintos, la manera de expresarlos son distintos. Sin embargo, tienen que llegar en algún sentido a las mismas conclusiones, a la misma unidad de la realidad, ¿sí? Entonces, bueno, el empirismo no es que desprecie la razón, sin embargo, procede con otra fuente y con eso tendría que revelar inminentemente, por ejemplo, este asunto que he mencionado en Descartes de la matemática. Es decir, los empiristas, bueno, la fuente de conocimiento que ellos defienden, que es la primordial, son los sentidos. John Locke, que es su principal exponente, y que lo vieron en el video que les mandé, bueno, defiende que la principal fuente son los sentidos, es decir, que llegamos al mundo con esta noción que le conoce como tabula rasa, es decir, como una tabla rasa, o sea, una tabla vacía, una tabla sin grabados, por hecho como esta que tengo acá, precisamente. Así venimos al mundo, como este pizarrón que tengo aquí atrás, sin nada. Y todo lo que vamos teniendo en nuestras mentes como ideas o cualidades, que ya las vieron, cualidades primarias y secundarias, todo esto viene precisamente de la empiria, es decir, de la realidad física que aprendemos a partir de nuestros sentidos. Entonces, en el video anterior veíamos que las cosas como el color, el sabor, incluso el sonido, pues serían cualidades que pertenecen al sujeto, que atañen a la mera percepción del sujeto. Entonces vean cómo este pensamiento empirista de Locke considera cosas que también, igual que las de Descartes, son sumamente válidas y vitales para el conocimiento, que como ya vimos, pues es un poco lo que retoma Kant, ¿no? Bueno, solamente para cerrar, entonces para Locke lo que hay es una tabula rasa, así venimos al mundo, y entonces poco a poco, a partir de estas cualidades que vemos en el mundo, llegaríamos a estas ideas sumamente abstractas, que es la idea de número, de cantidad, de adición, subtracción, y poco a poco pues empezaríamos a distinguir que hay número, que hay cantidad, que hay 1, que hay 2, que hay 3, y en función de esto pues solamente a partir de esta acumulación de datos, de esta acumulación de información, llegaríamos al otro lado donde está Descartes con el pensamiento matemático y formal, ¿sí? Bueno, pues esto con el empirismo, ¿no? Bueno, pues antes de abordar el tema ya directamente de la filosofía analítica, bueno, pues recopilando un poco esta información,
acerca del racionalismo, del empirismo y cómo esto antecede al pensamiento de Kant que ya vimos, pues en el curso de la historia encontramos estas dos ramas, las ciencias del espíritu y las ciencias formales o naturales, ¿no? Y bueno, de estas dos ramas, que esta división se le debe al filósofo alemán Wilhelm Dilthey, pues es un poco como en términos epistemológicos, que es el tema de nuestro curso, se divide el mundo. Obviamente hay pensadores que están en el intermedio de conciliar ambas partes, la parte de las ciencias del espíritu, de las ciencias sociales, con la rigidez y con la precisión de la filosofía analítica, con la ayuda de las ciencias formales y experimentales. Entonces, pues bueno, sin embargo es bueno ver a lo mejor verlas un poco separadas, pero tener en cuenta que en algún punto se tendrían que encontrar, ¿no? Bueno, entonces tenemos esta información, les digo, donde se parte el camino es en Kant. En Kant llega esta noción del sujeto que llega a su madurez, diría yo. ¿Por qué? Porque es un cuestionamiento filosófico que involucra la tradición anterior, en este caso el racionalismo y el empirismo, ¿no? A la cuestión formal y empírica. Si recuerdan ustedes en Kant, es ahí la parte en donde diríamos es racionalista. Hay categorías que nos anteceden, categorías como la de causa, perdón, está de este lado, como la de causa, unidad, pluralidad, etc. Y estas son categorías formales, categorías incluso matemáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos, como ya habíamos visto en los videos anteriores, estas nociones de espacio y de tiempo. Y esta noción conforma lo que antecede en nosotros, como en Descartes, al sujeto. Hay cosas que sí vienen, digamos, integradas con nosotros, forman parte de nuestro aparato de comprensión de la realidad. Por eso la obra principal de Kant se titula Crítica de la razón pura. ¿Por qué? Porque es un análisis de la razón, que es al parecer el punto de debate en esta cuestión entre racionalistas y empiristas. Por otra parte, parece ser que Kant le tiende la mano al empirismo cuando dice, ajá, sí está muy bien la razón, pero no puede ir más allá de ciertos límites. Entonces ahí le tiende la mano a los empiristas y reconoce que las fuentes de la experiencia son precisamente de lo que hay que hablar, de lo que la ciencia va a hablar, de los hechos concretos de la realidad, y que por lo tanto la razón, cuando quiere ir más allá de esto e indagar acerca de cuestiones que se volvieron clásicas en la filosofía, como Dios, el sentido de la existencia, del mundo y todo eso, bueno, pues es ahí en donde Kant y, como vamos a ver ahora, tanto el empirismo como la filosofía analítica de alguna manera se detienen en este límite que traza Kant, ¿sí? Solamente las cosas que tenemos en la experiencia, solamente las cosas que son verificables, solamente las cosas que son manifiestas y reales en las cosas, es aquello de lo cual debemos de pensar, sobre lo cual se ha de pensar, ¿sí? Entonces, bueno, les había dicho en el video anterior que de algún modo la filosofía analítica es una respuesta a todo este movimiento que viene después de Kant, del idealismo alemán, ¿no? Hemos visto su importancia porque tiene una conexión directamente, bueno, desde Hegel con Marx y con Engels, ¿no? Que son los tres principales, que serían dos de los principales críticos de la modernidad, son dos de los principales críticos del sistema capitalista y, bueno, de todas estas cuestiones que atañen al mundo de lo social, ¿no? Y de lo social, lo económico y lo político. Sin embargo, en Inglaterra, este lenguaje de Hegel, este lenguaje de Marx parece endeble. ¿Qué quiero decir con ello? Es un lenguaje que es impreciso, metafísico y por lo tanto debe depurarse. Entonces, los ingleses lo que hacen, la filosofía analítica, por cierto, ambas ramas, el empirismo, tanto el empirismo como la filosofía analítica, es muy curioso que ambas se hayan dado en Inglaterra. Al parecer es una manera para ellos muy fácil o muy natural, quizá, de pensar la realidad de esta manera empírica y pues sí, realista de algún modo, ¿no? Entonces, bueno, les había hablado de este personaje de Bertrand Russell, ¿no? Entonces, él estudiaba en Cambridge, ¿no? Y ahí conoció a Ellis MacTaggart, que era uno de los hegelianos, del idealismo británico, es decir, esta corriente que vimos del idealismo alemán tuvo su repercusión también en Inglaterra, es decir, les enseñé esta corriente filosófica puesto que
fue muy popular durante el siglo XIX y principios del XX. Y bueno, entonces, pues volviendo un poco con mi discurso, Ellis MacTaggart es maestro de Bertrand Russell y bueno, él es uno de los pioneros en este asunto de la filosofía analítica, ¿no? Entonces, si rastreamos un poco los argumentos que hay en contra de esta filosofía, bueno, pues vemos que es poco clara, que es metafísica y bueno, pues eso no le va a gustar un poco a la época y en particular a este señor, a Bertrand Russell. Después de este preámbulo histórico que les he dado, este panorama que pues, nos trae desde el siglo XVIII, XIX hasta el siglo XX, pues me gustaría retomar estas nociones de las cuales hemos visto y de las cuales se nutre también la filosofía analítica. Entonces, en este esquema que les he puesto acá, bueno, dice que la filosofía analítica se nutriría de estas tradiciones, tanto del racionalismo como del empirismo. ¿Por qué? Bueno, del racionalismo tomaría este sentido de las ciencias formales, es decir, tanto de la lógica como de la matemática, por una parte. Por otro lado, se nutre de la tradición empirista porque lo que va a tomar son las ciencias experimentales y todo aquello que sea precisamente experimental, verificable y por lo tanto real en términos naturales o materiales. Es decir, la filosofía analítica lo que va a apuntar su labor, esta labor milimétrica que va a tener con el lenguaje, ahorita vamos a explicar esto, atañe únicamente a las cosas que podamos ver y tocar, ¿sí? Solamente esta clase de cosas son de las que podemos hablar y por lo tanto hay que clarificar nuestro discurso alrededor de eso. Lo cual quiere decir que en un principio tiene que ser, ahora sí, formal, es decir, lógico, lógicamente verdadero. Si recuerdan sus clases de filosofía en primero de bachillerato sabrán a lo que me refiero. Esto lo voy a explicar de una manera muy sencilla. En el lenguaje así como estoy hablando ahora, en el lenguaje incluso de los periódicos, en el lenguaje cinematográfico, hay muchos tipos de lenguaje, o usamos el lenguaje de palabras en muchos tipos de contexto. Y bueno, lo que la filosofía analítica nos dice es que este lenguaje que le conocemos como lenguaje natural puede causar ambigüedad, es decir, puede llevarnos al error. Y bueno, esta es la principal crítica que le hace Russell, por ejemplo, al idealismo, y a toda clase de pensamiento que le podríamos llamar metafísico, ¿no? Bueno, entonces ahora ya que vimos de dónde se nutre la filosofía analítica, de estas dos tradiciones, bueno, ¿cuál es el elemento nuevo? ¿Cuál es el elemento, qué es lo novedoso, digamos, de la filosofía analítica? Bueno, pues en todo caso, la formalización del lenguaje a través de la lógica y en particular de la lógica proposicional. Es decir, ahora solamente los enunciados que sean lógicamente consistentes, verdaderos, no contradictorios, etc. Si partimos de que solamente podemos mencionar cosas que tengan esta formalidad y que además de todo se correspondan con el exterior, es decir, que estas nociones a través de este lenguaje sumamente formal y claro nos pueda decir cosas verdaderas acerca del mundo. Entonces, bueno, esta es supuestamente la novedad de la filosofía analítica, que realmente todo lo que digamos no va a perder claridad, sino que va a ser justamente exacto con cada uno de los hechos reales, ¿sí? Bueno, esto al menos es el propósito básico y fundamental de la filosofía analítica. Pero bueno, esto ha sido solamente una introducción a la misma y bueno, a lo mejor en sí les voy a hacer un video más para clarificar un poco estas nociones y con eso terminaríamos de evaluar, ya no sería esto parte de la quinta evaluación, sino ya del examen ordinario, que solamente después de esta siguiente sesión que les envíe de esto, les haré tal vez un pequeño examen o que me entreguen algún trabajo. Yo preferiría el examen, dado que en realidad quedan muy pocos días ya para subir calificaciones. Y entonces, pues, por cierto, es el 5 de junio, tómenlo en cuenta. Solamente les haría yo de esta última sesión, que solamente les explicaría yo un par de conceptos dentro de la filosofía analítica y bueno, aquí finalizaría entonces el curso, ¿no? Bueno, les agradezco mucho, chicos, por su atención
Y bueno, les recomiendo que se pongan al corriente lo más posible porque si no, el día 27, que tengo que subir calificaciones del quinto periodo, pues no quisiera que les fuera mal. Así que terminen todas las tareas que tengan ahí en plataforma pendientes, todas las pueden contestar, aunque sea destiempo, yo se las tomo en cuenta y con esto los voy a evaluar, ¿sí? Bueno chicos, les mando un saludo y hasta pronto.